¿Es la sola escritura un dogma de fe? Si tu respuesta es sí, la pregunta es ¿quién lo estableció como dogma de fe? Hay dos opciones, o la Biblia o la Iglesia. Si tu respuesta es la Biblia, me tenés que señalar un pasaje en toda la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, donde se señale que la sola escritura es dogma de fe. No que la escritura tiene autoridad, sino que la sola escritura es dogma de fe. Buena suerte. Si me decís que la Iglesia es quien lo establece, es porque estás creyendo que la Iglesia tiene autoridad para hacerlo. Ahora, si la Iglesia tiene autoridad para hacerlo, la sola Escritura se desploma por sí misma, porque la sola Escritura afirma que solo la Escritura tiene esta clase de autoridad. Ahora, si me respondés que la sola Escritura no es un dogma de fe, la pregunta es, ¿se puede seguir siendo evangélico sin creer en la sola Escritura? ¿Qué opinas? ¿Puede un evangélico no creer en la sola Escritura? ¿Y cuál es la alternativa? Magisterio, tradición y escritura. Bienvenido al catolicismo. Después de haber escuchado a Santiago Alarcón, podemos darnos cuenta que estamos ante una argucia capciosa que está planteada de manera rápida, así nos da tiempo a comprender el hilo argumentativo, finalizando con una conclusión falaz, con tal nivel de incoherencia que ni siquiera puede ser comparado con un básico silogismo. Voy a responder al falso dilema de Santiago Alarcón, primero con una aclaración, seguiré con dos aleccionamientos y por último una reprensión final. Comencemos con la aclaración. Si observamos el video, aún con lo rápido que presente el argumento Santiago, vamos a darnos cuenta que todo comienza con una proposición desfigurada y la absurda argumentación gira en torno a una tesis ficticia. La insidia de este sofista comienza con la misma estrategia del demonio en el huerto del Edén, una manipulación del lenguaje. Los protestantes no decimos que la expresión sola escritura sea un dogma de fe, pues nosotros no creemos en la definición que los católicos romanos dan al término dogma. ¿Qué es un dogma para los papistas? Es una verdad fundamental, enunciada por el Sagrado Magisterio y que una vez emitida por tal organismo no puede ser cuestionado, el dogma no puede ser criticado, ni sometido a prueba de veracidad, sino que una vez promulgado el dogma debe aceptarse con absoluta obediencia. Dice el párrafo 88 del Catecismo de la Iglesia Católica: el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. Y en el párrafo 891 dice que el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestión de fe y moral. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Como los protestantes no tenemos pontífice alguno, ni cabeza infalible de colegio episcopal, ni tenemos hombre alguno que sea pastor y maestro universal, ni poseemos magisterio supremo que obligue a los fieles a una adhesión irrevocable de fe, no elaboramos dogmas. Así que ninguna comunidad protestante jamás ha dicho en sus documentos confesionales o catequísticos que la sola escritura es un dogma de fe. En consecuencia, ya que la Iglesia protestante y reformada no hace dogmas de fe, toda la perorata del sofista Santiago Alarcón es frívola, es insignificante. Bueno, aclarado esto, paso a explicar dos cuestiones con el objetivo de aleccionar. Lección número 1. Los documentos confesionales de las comunidades vinculadas a las doctrinas expresadas por los reformistas del siglo XVI y XVII no son dogmas, sino declaraciones doctrinales de diverso tipo, elaborado por diversas personas, que responden a diversos momentos de la historia y que articulan la comprensión doctrinal de personas
particulares o colectivos. Por lo tanto, como los documentos confesionales son normados por personas que expresan lo que creen, están sujetos tales documentos a examen, a revisión y a cuestionamiento, pues tales hombres son falibles en sus definiciones. Así lo expresa la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 31, inciso 3. Todos los sínodos o concilios desde los tiempos de los apóstoles, ya sean generales o particulares, pueden errar, y muchos han errado, y por eso es que no deben ser la regla de fe o de conducta, sino una ayuda para ambas. Y el artículo 7 de la Confesión belga indica: tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Baste esta evidencia documentaria para indicar que los creyentes de confesionalidad cristiana protestante no tenemos articulaciones doctrinales elevadas a la categoría de dogmas, como sucede en el romanismo. Por lo tanto, reitero, no existe dogma alguno que se llame sola escritura. Lección número 2. Los documentos confesionales más representativos del pensamiento protestante no usan el lema sola escritura. La expresión sola escritura es una sentencia que sintetiza un razonamiento, de manera que es una declaración epistémica, no un dogma. Y sola escritura de ninguna manera significa que únicamente allí estén todas las verdades universales de todas las ciencias. No, cuando un protestante dice sola escritura, lo que está diciendo es que ella, y únicamente ella, es con toda certeza inspirada por Dios, que ella, y solamente ella, posee absoluta infalibilidad, que ella, y solamente ella, es indiscutiblemente la verdadera palabra de Dios, y que ella es suficiente para conocer todas aquellas cosas que son necesarias para glorificar a Dios y las que son necesarias para la salvación, fe y vida del hombre, tal como se confiesa en el artículo 6 de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. La Escritura contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que cualquier cosa que ni en ella se lee ni con ella se prueba, no debe exigirse de hombre alguno que la crea como artículo de fe, ni debe ser tenida como requisito para la salvación. Reitero, entonces, cuando los protestantes presentamos nuestro axioma sola escritura, lo que decimos es que ella es suficiente para su propósito, que ella es infalible e inspirada por Dios, ella y solo ella. Por lo tanto, ella es la fuente de autoridad principal que norma la fe y vida de la Iglesia. Decir sola escritura es decir que ella es la norma que norma toda materia de fe, como lo dice Walter Casper, teólogo y profesor de dogmática católico romano. Esto es lo que escribe este teólogo dogmático del sector papista de Roma. Pon atención, no basta con leer la escritura a la luz del dogma, sino que también hay que interpretar a la inversa el dogma a la luz de la escritura. La norma suprema para tal interpretación del dogma es la escritura. Desde la escritura ha de ser encuadrado correctamente todo dogma y recibir el acento adecuado. En esta visión, el dogma no está frente al exégeta como una realidad fija ante la que solo cabe la sumisión. El exégeta puede y debe decir más bien cuál puede ser y cuál no el sentido de un dogma desde su disciplina como intérprete de la escritura. Como pueden notar entonces, en los actuales documentos teológicos de Roma se indica literalmente lo que los reformadores señalaron entre el siglo XVI y XVII. La norma suprema que interpreta los dogmas es la escritura. Así que, señores papistas, bienvenidos
al protestantismo, con una reprensión y exhortación para ti, Santiago Alarcón. Antes de hacer videos que te exponen al ridículo, dedícate a estudiar. Otra vez te lo repito, antes de hacer videos que te exponen al ridículo, dedícate a estudiar. Es muy evidente que desconoces los documentos magisteriales del protestantismo, y no solo los del protestantismo, también desconoces los documentos del catolicismo romano. Así que deja las redes sociales por un tiempo e inicia un proceso de formación seria. Termina un buen curso de teología y no lo hagas en un centro papista. Imita a sus mejores teólogos que están estudiando en nuestras fuentes. Edúcate con los protestantes como lo están haciendo ellos. Y esto que te digo no es un dogma, es una exhortación que va en tu beneficio.